Hola amigos y amigas de Epicentro, bienvenidos a El Perú en el Diván, este programa que hacemos en asocio con la Sociedad Peruana de Psicoanálisis para revisarnos, para explorar nuestro comportamiento, para tener una ocasión una vez al mes de reflexionar sobre cómo nos comportamos y lo que estamos viviendo, lo que sufrimos y lo que gozamos también. Mi invitado de hoy es el psicoanalista Lucho Herrera, que ya ha estado aquí en un programa que fue entrañable sobre la muerte y sobre cómo no cerramos el ciclo de la muerte. Lucho, ¿recuerdas ese programa? Buenos días. Claro que sí, claro que me acuerdo, por supuesto. Bueno, pues ahora vamos a hablar de otro tema también trascendental, porque ha pasado la Semana Santa y con motivo de esta celebración religiosa del mundo católico, pues pensamos en dónde radica la fe, en dónde está esa necesidad que tenemos los seres humanos, o ya me dirás tú si son todos o solo algunos, de creer en algo, de creer en un ser superior, de entregarle la confianza del futuro, el sufrimiento, de ofrecerle cosas a un ser inmaterial, digamos, a un Dios, a un ser superior. Lucho, empecemos de frente. ¿En dónde está? ¿En dónde radica ese espacio para los humanos de creer en un ser superior? Mira, primero creo que habría que señalar que todo ser humano, desde que aparece en la Tierra, siempre tiene una necesidad de crear un Dios, crear algo superior a él que le sirva de protección, le sirva de consuelo, lo ayude en las vicisitudes de un mundo que no es fácil para el ser humano, ¿no? Y no es fácil porque está compuesto por otros seres humanos también. Entonces, es toda una dificultad, claro. Entonces necesita de alguien que lo guíe, que le solucione los problemas, necesita creer en alguien. Y además que ese alguien le garantice que si él hace bien las cosas, de acuerdo a cómo ese ser humano piensa, ese Dios piensa él que le va a indicar, si hace bien las cosas, tiene garantizada una vida posterior. Y eso es una cosa fundamental, porque los seres humanos lo único que sabemos es que morimos en algún momento y lo que hacemos durante la vida es tratar de olvidarnos de eso, salvo cuando muere un ser cercano, en fin, ¿no? Algo de eso hemos conversado anteriormente. Este, entonces, ahí hay dos razones que el psicoanálisis justamente señala, Freud señala. Pero Freud, y esto hay que decirlo así de claro, era un no practicante, era un agnóstico, ¿no? Como la gran mayoría de los psicoanalistas me parece que lo son, aunque hay varios que no lo son. Y hablan acerca de esto con gran autoridad, y creo que algunos de ellos voy a mencionarlos ahora rápidamente. Este, Freud entonces está dentro de una línea antropológica, no dentro de una línea teológica ni nada que se le parezca, ¿no? Más bien mira un poco desde fuera el proceder de los practicantes, los religiosos practicantes, y adopta una mirada que pretende comparar a esos devotos, digamos, que mira él, de su época, pensemos en la Viena católica, y los compara con los niños pequeños. El niño pequeño se entrega absolutamente a la figura de su madre es omnipotente, totalmente. Luego vendrá su padre, quien tendrá ya que pasar, al menos el niño tendrá que pasar frente a él por interdicciones y por algunas suertes de rebeldías y cosas necesarias para el desarrollo, ¿no? Pero ambos son la primera guía que tiene el ser humano. Digamos que el hombre primitivo, al no poder entender la realidad, tiene que encontrar algún tipo de explicación. Si es que hay una tormenta, la tormenta puede ser la ira de alguien, la ira de un dios, entonces crea figuras poderosas
que de alguna manera le dan explicación. Pero no solamente eso, sino que además de dar la explicación le permiten operar sobre ellos. Entonces generan rituales, ¿no? Generan una serie de comportamientos para calmarlos si están con cólera, ¿no? Congraciarse con ellos, etcétera. O tener una conducta buena de acuerdo a las normas que supuestamente esas figuras le crean, ¿no? Le dan. Ahora, hay algunos colegas actuales que han escrito sobre la fe y que han escrito sobre el hecho de creer Ujú, en algo superior. Uno de ellos es Julia Kristeva, que era quien estaba mencionando hace un momento. Julia Kristeva escribe muchos libros sobre mujer, curioso, sobre arte, sobre clínica también, por cierto, y es psicoanalista, ya regresé. y escribe además sobre cosas relacionadas con el hecho de creer. Entonces es una persona realmente importante en este tema. Para ella, aparte de asumir lo primero que hemos dicho, ¿no? Que el ser humano necesita creer en alguien, escribe entonces un libro que se llama La increíble necesidad Ujú. de creer. ¿No? Ajá, Muy excelente, realmente excelente libro. Muy erudito, muy bonito, además escrito, porque ella además es novelista también, entonces es una mujer realmente muy buena, muy trome, como decimos acá. Este, ella nos lleva un poco de la mano a entender que el psicoanálisis puede ir hasta un cierto punto en cuestión de la fe, pero tampoco puede ir mucho más allá, ¿no? La fe se piensa o la fe se siente, ujú, ¿no? Yo pensaría más bien, o sentiría más bien que se sienta, que se siente es lo que se ve más claramente, ¿no? Porque si empezamos a pensar, a intentar racionar, vamos a encontrarnos seguramente con algunas dificultades. Algunas cosas sí son explicables, muchas de ellas, algunas otras no, ¿no? claro. Entonces, la idea es que es un terreno complicado. Quería solamente avisar acerca de esto, ¿no? Antes de empezarme a meterme, ¿no? Sí. Es Ahora, posible. Sí, sí. sí, sí, Dame, sí, dale, dale. todos partiendo, siguiendo con esta línea argumental, si todos necesitamos creer, si tomando el título del libro, la increíble necesidad de creer, todos necesitamos creer, ¿qué pasa con los que no creen? ¿Qué pasa con los que se declaran ateos? ¿Qué pasa con los que se declaran agnósticos? O los que tienen dudas sobre la fe. Mira, yo diría que más son los que tienen dudas y ya no le prestan atención a la duda. Toman distancia, entonces se apartan de un pensamiento religioso, mucha gente. Mucha gente no sabe que tiene un pensamiento religioso, ¿no? No se ha dado cuenta que tiene un pensamiento religioso y tiene sus dioses que no sabe que tiene sus dioses. Ajá. Pues, A qué te refieres con eso? me estoy refiriendo, por ejemplo, a ideología, a manera de pensar en la realidad y creer que eso es todo, o a creer en determinadas cosas, hasta materiales, a darles un crédito absoluto a cosas materiales, que son aquellas que le traen suerte o son aquellas que lo han hecho feliz y cree que es feliz. Y hay mucha gente que cree que es feliz. Ujú, Lamentablemente, y ahí cumple un papel la fe, nosotros vivimos en un mundo actualmente en el cual gran parte de esa fe se ha perdido, en parte, la que existía antes, digamos, ¿no? Quedan solamente algunos retazos y alguna gente que mantiene en pie una creencia más sólida. Generalmente es la gente que compromete su pensamiento religioso con algo que tiene que ver con el ser humano también, ajá. ¿no?
que encuentra entonces en la fe no solamente algo que le va a garantizar seguridades para más adelante, para una vida posterior o lo que fuera, sino que además lo hace sentirse bueno, y sentirse bueno es mejor que sentirse malo. Sentirse Ujú. malo significa castigos y significa cosas. Entonces, diríamos que la gente del mundo actual es un mundo más descreído que creído. Ajá, Pero si nos ponemos a pensar bien, nos vamos a dar cuenta de que es un mundo en el cual hay creencias, pero en cosas que no son aquellas que puedan ser muy importantes para el ser humano desde el punto de vista de lo que estamos hablando, ¿no? sí. Algunos discreparán con esto, pero la idea es que evidentemente en un mundo que es materialista, acuérdate tú de la reunión aquella acerca de la pereza, que vive una prisa descomunal constantemente, que no tiene tiempo para nada, para nada. A veces para sobrevivir, en gran mayoría de la población del mundo, ¿no? Para sobrevivir, para sobrellevar pesares muy grandes o lo que fuera, ¿no? Ujú. Pero eso acá en nuestros países, sobre todo, es muy frecuente, ¿no? No solo acá en Asia y en Oriente, en fin. Entonces, se recurre a la religión básicamente como algo que puede ayudar. Ujú. Se mezcla religión con compasión a veces, así como se mezcla religión con poder también. Sí, Y en, y en la historia hay muchas ocasiones en las cuales la religión ha optado por el poder, por claro. sacralizar armas para los que se van a la guerra, Ajá. para Y que, justificar guerras. Sí, claro, quería preguntarte sobre esa línea que es la de cuando hablas de que se ha perdido la fe en nuestras sociedades. También estaba pensando, y ahora que te escucho con lo del poder, que la fe también es un instrumento de contención social. sí. ¿Cómo nos sirve la fe para decir no robarás, no matarás, tener unas reglas mínimas de convivencia que probablemente la política no es tan eficiente en lograr en algunos, no así, no fue tan eficiente en lograr en algunas comunidades como si la religión? Esto es pecado, esto no se puede hacer porque es pecado. ¿Tiene algo de sentido eso, que es también la religión Mira, yo y me pregunto, la construcción de esa fe un camino sí, hacia el control social? sí, 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 con toda razón lo que dices. La pregunta es totalmente pertinente por una razón, creo yo, porque ¿qué sería de el ser humano si no hubiera tenido religión? ¿A quién hubiera recurrido? Habría tenido que inventar algo para recurrir a alguien. Habría tenido que convertir a otros hombres en dioses, cosa que ha hecho a lo largo de la historia también, ¿no? La imagen de un Dios poderoso es la imagen de un Dios omnipotente y por lo tanto que todo lo puede. Y si todo lo puede, entonces Él me va a dar todas las ayudas necesarias para salir adelante. Mira, yo lo que creo es que no sé si tendríamos libros. Estaba pensando, estaba viendo Si tu tendríamos noticia. que, Si tendríamos libros. No, no estoy seguro si tendríamos libros si no hubiera existido la iglesia, por ejemplo. ajá, Pero tampoco estoy seguro si hubiéramos tenido a los cruzados que iban a recuperar el trial o lo que fuera, y más bien iban también a buscar el botín de y la Oriente, Inquisición. y la Inquisición, y así, ¿no? Y pues de todo. Entonces, hay cosas muy buenas que se pueden sacar de eso y muy malas. Es que creo que responden a la naturaleza humana. El hombre es las dos cosas, las dos Sí. cosas. Lamentablemente el mundo de ahora se inclina mucho más para unas cosas que tienen que ver con dominio, con explotación, con abuso, etcétera. Entonces, la cosa está mucho más difícil, mucho más. Lucho, hay un punto vinculado con la fe que tiene que ver con la satisfacción, con la felicidad. El futbolista peruano Cuto Guadalupe
tiene su frase que es tan utilizada en el Perú, que es, la fe es lo más lindo, ¿no? Y es como que es nuestro refugio. Finalmente, si creemos que Dios nos va a ayudar, estamos un poco más tranquilos, tenemos un poco más de seguridad. Ahí se puede ver desde el punto de vista del psicoanálisis la fe como una necesidad de autosatisfacción. Mira, voy a contarte muy brevemente una pequeña anécdota. Hace un tiempo, yo tengo un amigo muy querido, muy cercano, a quien lo veo con frecuencia, y éramos tres que parábamos juntos, compañeros de estudios, en fin, en la universidad. Uno de ellos muere, lamentablemente, en un accidente. Se va a hacer un estudio fuera, él era científico social, y ya no regresa por si cae en un abismo. Entonces, muere, y fue muy doloroso para nosotros la muerte. Entonces, acompañé a mi amigo, el que quedaba vivo, acompañé a mi amigo, y a la misa, no sé si era al mes o al año, no, no, al año no, al mes. Y estábamos juntos, habíamos asumido que era necesario hacer una especie de chau. En ese momento yo creo que sí era necesario hacerlo, pero alguien me puede decir, pero tú no eras creyente. No, no era creyente, pero creía así que me sentía bien haciéndole un chau, pues. Llega el momento de la comunión y mi amigo, quien yo asumía que no era creyente, pero que estaba ahí un poco por cumplir con la amistad, con lo que fuera, de repente tric, 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 que empieza a caminar rumbo al altar. Oye, le digo, Ajá. así lo agarro, le digo, A oye, recibir la comunión. y recibió la comunión. Salió, no hubo comentario, y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Ustedes, los que creen, tienen una ventaja sobre los que no creemos. Una Perdóname, ventaja. Lucho, no te escuché eso. ¿Sabes qué? Ustedes, los que creen, tienen Ah, una ventaja sobre los que no creemos, porque tú puedes asumir de que él realmente no murió para ti. Es como que llegara, quedara dentro de ti y tú puedes conversar, hablar, recordarlo, etcétera, ¿no? Y esa es una manera, en psicoanálisis, esa es una manera de elaborar el duelo, además, ¿no? Este, Él me miró, se rió nomás, ¿no? Pero la cuestión es esa, es que sí creo que hay una ventaja en eso, ¿no? Este, Hay desventajas también, ¿eh? También ajá. que desventajas, pero creo que hay ventajas. La duda es una cosa importantísima. Los psicoanalistas solemos decir, no interesa tanto la respuesta como la pregunta. Entonces es mejor preguntarse a intentar dar respuestas. Lo que hacemos es cambiar, creo que algo de esto también hemos conversado en algún momento, es cambiar el código de las preguntas Mm, y hacer que aparezcan otro tipo de preguntas. Ahí estamos cambiando el mundo, ujú. si lo hacemos realmente sintiéndolo. Claro. Ahí empieza el insight, empieza la posibilidad de comprender mejor al otro, en fin, ¿no? Ujú. Eso por un Lucho, lado. Sí. la fe también nos da, eh, digamos, una máscara. Estoy escuchándote, me pregunto si es así, para atribuirle a otro la responsabilidad sobre lo que hacemos. Es decir, es que Dios lo quiso así. Eso nos ayuda un poco a descargar en un ser superior los efectos de nuestro comportamiento. Ese es uno de los aspectos que más se han criticado, la dependencia. Es Ajá. decir, así como el niño pequeño necesitaba un padre que le dijera qué cosa hacer o una madre que le dijera qué hacer, ¿no? El adulto también necesita, sigue necesitando como si fuera un niño, alguien que lo protege y lo cuida, ¿no? Entonces ya con él, sintiéndolo a ella, ese papel lo hace el profesor después, lo hará todas las figuras que tengan algún revestimiento paternal, por ejemplo, Ujú, van a hacer ese papel. Entonces, el hombre necesita otro, siempre. En otras palabras, nosotros no nos podemos definir como seres humanos
si no nos definimos como un otro. Fíjate, para seguir en el tema de la religión, yo estudiaba en colegio religioso de chico y ahí he leído la Biblia aparte al menos, y hay una parte que a mí realmente me impresionó muchísimo de la Biblia, que creo, es mi opinión, pero lo he comentado con gente y más o menos que coinciden. Creo en la Biblia hay una parte que se llama el Cantar de los Cantares. Sí, que es precioso, un poema El bello. Cantar de los Cantares es una maravilla, es una creatividad. Tú la lees y sales y vas poco a poco nutriéndote de esto. Todo está lleno de metáforas, ¿no? De imágenes, todas ellas amorosas además, Ajá, imágenes amorosas que realmente te extasían. Es cierto que los expertos en Biblia van a decir que eso es, en el fondo, una suerte de también evocación de Dios, del poder de Dios sobre el amor de los hombres, ¿no? Es cierto, seguro, sí, de acuerdo a su planteamiento. Pero lo que sí es que es realmente muy hermoso. Yo diría, a eso yo lo llamaría divino. A lo mejor a eso yo lo suena llamaría ¿qué? divino, por ejemplo. Eso me sonaba a mí divino cuando lo leía, ¿no? Y lo leí varias veces. A mis alumnos se los doy también, ¿no? Ya lo leen con un criterio no estrictamente hablando religioso, pero es en el fondo sí religioso. Claro. Está íntimamente ligado a lo que sucedía con los monjes durante la Edad Media, que pasaban por un proceso que se llamaba la asedia, Acedia, que Ajá. consistía, eran monjes de clausura, estaban en su monasterio, vivían encerrados ahí, y de vez en cuando se acercaban a los ventanales y miraban los campos que estaban alrededor del monasterio, y se quedaban largo rato extasiados. Esto fue prohibido primero por la iglesia, porque dijeron que se alejaban de Dios. Pero De la después, reflexión, ¿o qué? exactamente, ¿no? Pero después se aceptó como válido y como muy valioso además la sede. Bueno, algún tiempo, alrededor de esta época, un poco más adelante, hay artistas que pasan por esto para poder llegar a producir algo nuevo. Ese algo nuevo los envuelve además. Más claro en la música que en otras artes, pero también y en la poesía también, por cierto, que es una forma musical casi. Bueno, esto hace que estos artistas, hay un famoso síndrome, el síndrome de Stendhal de Rogenegra, ¿no? Ajá. Que era a una iglesia, Stendhal, en París, pudo haber sido en Notre Dame, qué sé yo, que está en ese momento vacía, está abierta, entra y está en penumbras y por los vitrales, ¿no? Se filtra la luz de ciertos colores, ¿no? Y de repente empieza a sonar el órgano, esos órganos pues gigantescos, ¿no? Claro. Y ¡pum! Cae desmayado. Entonces, no sé si cayó desmayado porque le cayó mal el desayuno, no sé si cayó desmayado porque estaba cruzado, pero cayó desmayado. Y a partir de ese momento se llamó el síndrome de Stendhal. Y se entiende que es la capacidad de poder abstraerse frente a estímulos exteriores. Y Romain Rolland, amigo de Freud y de una serie de escritores, Romain Rolland llamaba, ¿no? el efecto o el fenómeno oceánico, Ujú. la experiencia oceánica, que el niño pequeño también la siente. ¿Que el niño pequeño qué? El niño pequeño también la siente y puede vivirla con con la mamá. Puede ser que la mamá lo haya satisfecho ya y el niño se queda absorto, fantaseando. A lo mejor fantaseando con su madre, ¿eh? Se queda absorto, ¿no?
Después la reproduce y goza cuando la reproduce. Ajá, Cuando hace el famoso jueguito de tirar el carretel y recogerlo él solo, siendo chiquitito, recoger él solo el carretel, entra en una algarabía de felicidad. ¿Qué está haciendo? Está recogiendo a la madre, venciendo la angustia de que se vaya, de que se retire, ¿no? ajá. Y está él manejando la situación de regresarla donde él, ¿no? Bueno, los seres humanos tenemos esto desde siempre, desde que éramos niños, ¿no? Eso no es equivalente a esta suerte de... El mismo Roland le pedía a Freud que por qué en su libro sobre religión no había escrito algo sobre la percepción estética. Y él dijo que él no la había sentido nunca, pero que él sí había visto a sus pacientes en absorberse, salirse de la realidad para meterse dentro de ellos en esta cuestión oceánica. Eso lo tenían los padres, los monjes de la sedia también, y lo tiene el niño pequeño, lo tenemos todos Ujú. en algún sitio, Sí. ¿no? En algún momento. Gran parte Bueno, de nuestras nostalgias lo hace todo eso, en fin. Bueno, eso está bien ligado a la religión. No ha sido claro. suficientemente estudiada, pero está muy, muy ligada a la religión, es experiencia religiosa, ¿no? Sí. Pues Lucho, entiendo que todas las estrategias que usamos los seres humanos para tener una vida más tranquila, pues están bien. Y si la religión, de alguna manera, la fe, creer que hay algo más, como decías, algo más después de la muerte, pues nos da tranquilidad, pues es un soporte, ¿no? Porque la angustia de perder a quienes queremos también nos atormenta. Y si Sí, en el fondo alguien piensa que, bueno, que nos vamos a encontrar en el más allá, es un alivio, ¿no? es un alivio. Es un De alivio. todas maneras, es un alivio. Pero también, y ahí entra el psicoanálisis, también es una ilusión. ¿Es una Así, qué? una ilusión, así la planteaba Freud. Ajá. Muy bajo, ¿no? Sí. Bueno, sí, era una ilusión también. Sin embargo, son muchas las cosas que se ha logrado a través de la religión. Como decíamos hace un momento, ¿no? Hay montones de cosas que se han dado gracias a la religión. Las religiones, además, yo diría, me inclinaría a pensar que la religión en general, cualquiera que ésta sea, es valiosa. El asunto es que crea el individuo en algo. Que Ujú. ese algo no lo domine y no lo convierta en, diríamos, un esclavo Ajá. de lo que piensa, ¿no? Que más bien impulse su creatividad. Si es que hay una buena actitud religiosa, hay un buen nivel de creatividad, si no, no. La creatividad es salud, es vida, Ujú. sin nombre de vida, digamos, ¿no? Al fin y Muy al bien. cabo, nosotros tenemos más cercanía, el mundo tiene más cercanía con el Dios que se hizo hombre. Eso habría que considerarlo también. Entonces, ese Dios ya sabe cómo es, si Claro. es que aceptamos eso. Ese Dios ya sabe cómo es. Por eso es que en algún momento algún cineasta afirmó aquello de que Dios había venido a la tierra y ya no quería irse. Me parece que es la última tentación de Cristo. Claro, pero fue prohibida. Eso es Fue prohibido, exactamente. Sí, claro. sí, Eso es un sacrilegio, porque no, sí, él sí, se sí, sacrificó por todos sí, y se devolvió. sí. Muy bien. Pues Lucho, gracias por estas reflexiones sobre la fe, sobre ese alivio o tormento que nos puede dar creer en algo que está fuera de nosotros, que está fuera de nuestro alcance y que nos ayuda o nos castiga también. Gracias por estar en el Perú en el Diván, Lucho. Muchas gracias por invitarme. Y a ustedes por acompañarnos. Siempre nos vemos en una próxima entrega del Perú en el Diván con la Sociedad Peruana de Psicoanálisis.